Bienvenidos a Difficult Times. Esta noche estaremos hablando sobre el tema ¿cuándo se escribió el Apocalipsis? Estaremos utilizando la disertación doctoral de Mark Hitchcock. Esta información es como sobre 250 páginas de largo y contiene todo lo que él escribió en su tesis doctoral del Seminario Evangélico de Dallas, en Dallas. Así que vamos a discutir este tema y vamos a mencionar lo que él tiene en su escrito y estaremos pues discutiendo un poquito sobre eso. Ustedes saben cuál es mi postura en estas cosas, pero pues la idea aquí no es señalar faltas, sino discutir lo que él presenta y que utilicemos esto como información para nutrir nuestros estudios y poder ver la perspectiva que él presenta y lo que la escritura dice y lo que los datos históricos presentan. Datos históricos aquí van a ser muy importantes. Así que les voy a presentar el video. Esta grabación ya la tengo lista, esto va a ser un match entre este video y el próximo. Así que espero que puedan ser edificados con esta información. Comenzamos. Como les dije, ¿cuándo se escribió el Apocalipsis? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y pues basado en esa disertación doctoral, ahí le pongo la información. Si usted desea verlo, puede buscar ahí y como dije, puede conseguir todo el documento. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Voy a ir leyendo estos comentarios, son comentarios que he extraído de ese resumen y no está todo completo, obviamente. Si usted lee el resumen o si consigue la data completa y usted va a poder leer un poquito más, esto para cuestión de salvar el tiempo, pues voy a mencionar simplemente los datos más importantes y traer un poquito de la discusión. Así que vamos a comenzar con esto. Esto es lo que este señor escribe en su documento. La fecha de composición del Apocalipsis se ha convertido en una cuestión importante en los últimos años debido al auge del preterismo, que enseña que el libro del Apocalipsis profetizó sobre la caída de Jerusalén y no sobre acontecimientos que todavía son futuros para nosotros hoy, que debemos creer que el Apocalipsis habla de acontecimientos que ya han tenido lugar en el pasado o que todavía queda por cumplir en el futuro. Ok, bueno, recuerden, ya he mencionado sobre este tema anteriormente y nosotros defendemos el que todas estas cosas apuntan a un futuro. No decimos que no hay cosas que se cumplieron y que pudieran ser una sombra y un tipo de lo que sucederá nuevamente en el futuro. Y como hemos dicho, la separación de las 70 semanas de diferentes maneras nos hace pensar que si estamos esperando por el Mesías, por la venida de Jesús por segunda vez, y estamos claros que solamente hay dos venidas, ya Él vino una vez para perdón de pecados y ahora viene para juicio, y si ya tenemos eso claro, entonces muchas veces discutimos por puntos que en cierto modo, no voy a decir son irrelevantes, pero en cierto modo no hace sentido pensar que ya todo sucedió, pero estamos esperando por el Mesías. Pero cada cual tiene derecho de defender la postura que usted piense. Yo simplemente traigo esta información que está presentada en línea con lo que piensan o defienden los post-tribulacionistas. O sea, que Jesús regresa luego de la tribulación y habrá un reinado, habrá un milenio aquí, todas estas otras cosas que ya hemos dicho. Así que en base en eso es lo que él comienza hablando y presentando. Vamos a transición y continuamos entonces con lo que tenemos por aquí. Básicamente, en su escrito, él establece que hay dos fechas principales. O defiendes que el Apocalipsis fue escrito en la fecha temprana, nerónica, o durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 65. De esta manera, los hechos que narra el Apocalipsis pudieran estar apuntando a las cosas que sucedieron en el año 70. Pero de otra manera, si piensas en una fecha más tardía o domitiana o durante el reinado de Domiciano, alrededor de los años 95, entonces ya
Juan estaría en la isla de Patmos durante ese tiempo y estaría escribiendo entonces el Apocalipsis para ese tiempo. Esas son las dos fechas y los dos puntos principales. ¿Dónde estaba Juan cuando se escribe el Apocalipsis? En la isla de Patmos. ¿Quién fue el que lo envió a la isla de Patmos? ¿Fue el emperador Nerón o fue el emperador Domiciano? ¿Qué tipo de castigo imponía Nerón? Por lo regular eran decapitados, y Domiciano sí tuvo por costumbre el desterrar a las personas a otro lugar. Estoy un poco afectado con mi problema de alergias y de cosas así que si eso interfiere para que usted pueda entender, me disculpo. Continuamos. Ok, ahora vamos a los puntos que él trae para defender eso que ya hemos hablado. Según él lo va a ir presentando, y él va a ir diciendo las diferentes cosas que él piensa sobre este punto, sobre este tema, y cómo él lo discute y cómo él lo presenta. A diferencia del punto de vista preterista, el enfoque futurista no depende de una fecha específica para la escritura del libro. Incluso si la fecha temprana es cierta, la visión futurista del Apocalipsis podría seguir siendo correcta y la visión preterista podría ser incorrecta, lo que significa que es importante para aquellos que piensan de manera preterista que se pruebe que la fecha de la escritura del Apocalipsis fue en el año 65. De otra manera, su postura pudiera estar incorrecta. La postura futurista, pues él no dice que está correcta, dice que no estaría incorrecta y que pudiera estar correcta. De nuevo, él no entra en debates de fundamentar si una está correcta o no, sino cuál tendría más oportunidad de estar correcta en base a las fechas en que estamos hablando. Como se ha señalado a menudo, una posición teológica es tan fuerte como su eslabón más débil. La fecha del Apocalipsis es el eslabón más débil, el talón de Aquiles, del punto de vista preterista. Esto es lo que Mr. Mark Hitchcock menciona. Continuamos. Hay dos tipos principales de pruebas, las externas e internas. La evidencia externa examina el material fuera de la Biblia para obtener información sobre la fecha del libro. La evidencia interna considera la evidencia dentro del propio texto del libro en busca de pistas que apunten a la época de la escritura. Ambas líneas de evidencia apuntan fuertemente en la dirección de la fecha tardía o domiciana en el 95 como la visión correcta. Eso es lo que él dice en base a la evidencia que él presenta en su tesis doctoral. Continuamos. Vamos a hablar ahora sobre las pruebas externas. Estas personas que tenemos aquí en la columna, yo estoy mirándolo aquí en mi mano izquierda, creo que ustedes también lo verían igual, dice testimonio de la fecha domiciana y a la derecha testimonios de la fecha nerónica. En el 150, Hegesippus, él habla sobre este tema y él menciona a Ireneo y menciona a Policarpio, que fueron personas que estuvieron bien cercanos con el apóstol Juan. Policarpio fue estudiante de Juan y Ireneo fue estudiante de Policarpio, en cierta manera. Por eso es tan importante eso. Y Hegesippus es quien presenta la información sobre Ireneo y el hecho de que él conocía a Policarpio y que Policarpio conocía a Juan. Estamos hablando de una persona que habló sobre el tema, que conoció al apóstol Juan, y uno que conoció a quien conoció directamente al apóstol Juan. Entendemos que esa información que ellos pueden proveer es bien cercana a estar lo más correcto posible. No estamos diciendo que es absolutamente correcta, decimos que es lo más cercano y basado a escritos que presentó tanto Ireneo como Eusebio. Eusebio apunta a Ireneo también
Y en sus escritos ambos hablan sobre Policarpio y sobre lo que Juan escribe en el Apocalipsis. Por esa razón es tan importante y es tan aceptado el testimonio de Ireneo sobre este tema. Así que aparte de él, estamos hablando que esto es en el año 180, Victorino en el 300, Eusebio en el 300. Como le dije, ya el año 300 todavía Eusebio estaba haciendo referencia a Victorino, a Ireneo. Victorino también escribe en esa fecha. Jerónimo escribe en el 400. Sulpicio Severo en el 400. Y todavía no había habido uno que escribiera sobre la fecha nerónica que tuviera un punto sólido. Luego, los hechos de Juan en el 650, ya para esa fecha sí, en el 550, la versión siriaca del Nuevo Testamento tiene unos puntos donde hay una manera de traducir que hace ver que el Apocalipsis hubiera sido escrito en el año 65. Continuamos por aquí. Primasius en el 540. Orocio en el 600, Andreas en el 600, Beda el Venerable en el 700 y en el 900 Aretas y Teofilacto en el 1107. Son cosas que se estaban hablando después de más de 800 años de distancia de que se hubiera escrito el Apocalipsis. Por eso es que muchas de estas puntos de vista, estos testimonios, no son aceptados tan fuerte como los de Ireneo, Eusebio, Policarpio y otros más. ¿Por qué razón? Porque fueron mucho más cercanos al momento en que fue escrito el Apocalipsis. Independientemente si pensamos que fue en el 65 o en el 95, esa diferencia de 30 años es muy importante. Y además, si aceptamos que los padres de la iglesia, la mayoría de ellos apuntaron hacia la fecha del 95, entonces entendemos que la enseñanza preterista pudiera tener errores que serían graves en ese caso. Pero, de nuevo, no estamos aquí para discutir ese punto. Continuamos. Vamos a lo que se dijo. Estas son las evidencias externas. Ireneo pasó su juventud en Esmirna, donde se encuentra una de las 7 iglesias a las que se dirigió el Apocalipsis, y afirma haber sido alumno de Policarpo, obispo de Esmirna, que a su vez fue alumno del apóstol Juan. Esto se los expliqué por encimita. Por lo tanto, difícilmente podría imaginarse un testigo más informado y fiable que Ireneo. Ireneo se refirió a la visión apocalíptica de Juan, la visión que tuvo Juan, que es cuando Jesús le muestra su revelación y él escribe, y la situó hacia el final del reinado de Domiciano. Aquí, recuerde, las fechas se van a utilizar en referencias a quién se menciona y a quién estaba en el poder para saber más o menos las fechas que estamos hablando. Domiciano es mencionado aquí, dado que el reinado de Domiciano terminó en el año 96 después de Cristo. El Apocalipsis fue escrito, sobre la base del testimonio de Ireneo, podría decirse con credibilidad que el Apocalipsis fue escrito entre el 95 y el 96. La declaración de Ireneo sobre la escritura del libro hacia el final del reinado de Domiciano es clara y su credibilidad como testigo es intachable. Hay cosas que se dicen sobre Ireneo y lo voy a mencionar porque si usted lee la tesis completa, él lo menciona. Algunos mencionan de algunos errores que ellos piensan que Ireneo cometió al hablar sobre ciertos temas sobre Jesús, pero en sí él estaba presentando esa data de una manera retórica, haciendo una pregunta. Si esto, entonces, ¿qué debemos hacer con esto? En sí no era necesariamente un error. Además, él dice el pasaje específico del que él se está refiriendo. No es un comentario general que haga pensar a uno que él estaba equivocado en su teología.
Anyway, de todas maneras, eso es un poquito más profundo. Usted lo puede leer en la tesis completa. Continuamos. El primer testigo claro, aceptado e inequívoco de la fecha nerónica es una suscripción de una línea en la traducción siríaca del Nuevo Testamento que fue escrita en el año 550. Eso es lo que le expliqué. Esa traducción es lo único que se tiene escrito que puede llevar a pensar a uno eso. Luego vienen otros dos testimonios de la fecha temprana, Aretas en el 900 y Teofilacto en el 1107. Estos testimonios estaban a 800 o más años de la distancia de la redacción del libro del Apocalipsis. Perdonen, déjenme ponerle la transición para que usted pueda leer la data que le estoy presentando ahí, que de nuevo viene de ese documento que escribe Mark Hitchcock. La fecha tardía, por otro lado, tiene una línea ininterrumpida de apoyo por parte de algunos de los nombres más grandes y fiables de la historia de la iglesia, empezando por Irineo en el 180 y además Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes apoyan la fecha tardía. Sin embargo, no están incluidos en el cuadro porque no dicen específicamente que Juan fue desterrado por Domiciano. Las pruebas externas a favor de la fecha del 95 son abrumadoras. De nuevo, no estoy aquí llevando cuenta de quién dice qué. Simplemente hay más evidencias sobre una cosa que de la otra. Por tal, lo que él presenta en su tesis doctoral es eso. Y esta obviamente fue publicada y entendemos que eso fue lo que se aceptó en lo que él estaba presentando. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a más evidencia interna. Ahora, perdón, esto que discutimos fue la evidencia externa. Ahora vamos a la evidencia interna. La evidencia interna, al buscar en el propio Apocalipsis pistas sobre cuándo fue escrito, vemos que hay dos líneas clave de evidencia interna que favorecen la fecha domiciana. La condición de las 7 iglesias. Uno de los argumentos internos clave para la fecha tardía del Apocalipsis es la condición de las 7 iglesias de Asia Menor. En el Apocalipsis 2 y 3 podemos leer sobre esto. Todas ellas muestran síntomas de ser iglesias de segunda generación y 6 de ellas tienen graves problemas. El periodo de la gran misión de Pablo es ya muy pasado. Hay varios indicios importantes que apoyan la fecha tardía del Apocalipsis de 3 de las iglesias a las que se dirige en Apocalipsis 2 y 3. Ok, está tomando referencia la fecha de escritura en base a lo que Juan habla sobre las iglesias y a los mensajes que Pablo da a muchas de las iglesias en sus epístolas, porque Pablo se entiende que está escribiendo para un periodo previo a el año 70, porque entre los años 65 al 70 me parece que ya él y Pedro habían sido decapitados. Creo que tengo la información por aquí, pero no estoy seguro en las fechas, por eso no lo estoy presentando como dato. Simplemente estoy haciendo un comentario. Ok, continuamos por aquí. ¿Qué más tenemos? Dice que en la iglesia de Éfeso, la declaración de Jesús a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis 2:2 de que se había guardado bien del error no encaja con lo que sabemos de esta iglesia en tiempos de Nerón. Si usted busca estos pasajes, Hechos 20, 29 a 30, 1 Timoteo 1, 3 al 7, 2 Timoteo 2, 17 a 18, muestra que estas iglesias tenían situaciones de falsas enseñanzas. Por esa razón es que se dice esto. Si Jesús le había dicho a ellos que se habían guardado del error, entonces no hace sentido con las otras iglesias que Pablo le está mencionando que están en error o que hay unas malas enseñanzas y le está advirtiendo sobre este tema. Es contrario un mensaje con el otro. Por tal, no estamos diciendo que ellos se contradicen, estamos diciendo que los mensajes fueron escritos para fechas diferentes, condición que cambió en las iglesias del momento en que Pablo les escribe. Él da una corrección, la iglesia
creció, se fortaleció y ahora estaba más firme cuando Jesús da el mensaje a las iglesias. Eso en el caso de la iglesia de Éfeso. Ok. Además, en Apocalipsis 2, del 1 al 7, no se menciona la gran labor misionera de Pablo en Asia Menor. En su tercer viaje misionero, Pablo hizo de Éfeso su cuartel general durante 3 años y tuvo allí un profundo ministerio. Si Juan escribió el Apocalipsis en los años 64 al 67, es inexplicable que no se mencione a Pablo en las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Sin embargo, si Juan escribió 30 años más tarde a la segunda generación de feligreses, entonces la omisión se entiende fácilmente, pues ya Pablo no estaba vivo. Eso es lo que estamos comentando con ustedes anteriormente. Yo leo estas cosas y me vienen a la mente detalles y trato de compartirlos pensando que no lo he puesto en la presentación y después resulta que sí lo he hecho. De todas maneras, continuamos. La iglesia de Esmirna. Al parecer, la iglesia de Esmirna ni siquiera existía durante el tiempo del ministerio de Pablo. Policarpo era el obispo de Esmirna y en su carta a los filipenses, escrita alrededor del año 110, esta carta la escribe Policarpo, es lo que estamos hablando, dijo que los esmirnianos no conocían al Señor durante el tiempo en que Pablo estaba ministrando. La iglesia de Esmirna no existía para ese tiempo, una iglesia que nace después del tiempo de Pablo y Jesús es quien le da el mensaje a través del Apocalipsis. Cosa que Policarpo entendía, pues él había sido discípulo de Juan. Policarpo estaba diciendo que Pablo alababa a los creyentes filipinos en todas las iglesias. Cuando dice filipinos se refiere a Filipos, no filipinos de las Filipinas hoy día. Ok, ya hago la aclaración por si acaso. En todas las iglesias, pero que durante el ministerio de Pablo en los años 50 y 60, la iglesia de Esmirna ni siquiera existía. Dato que nos dice Policarpo. Ok, continuamos. La iglesia de la Odisea, ahora, es la única de las 7 iglesias, y Sardis puede ser otra, que no recibe ningún elogio en el Nuevo Testamento. En su carta a los Colosenses, probablemente escrita en los años 60-62, Pablo menciona a la iglesia de allí 3 veces. En ningún momento dijo nada negativo. O sea, para esas fechas no hay nada reprochable contra ellas, pero de nuevo no hay ningún elogio contra ellas en el tiempo luego de eso. Pablo, de nuevo, Pablo dice que no menciona, en ningún momento dijo nada negativo. Jesús cita a la iglesia diciendo, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Eso es lo que dice la Odisea en el momento en que Jesús les escribe. Cuando Pablo les escribe, no hay ningún problema. Cuando Jesús les escribe, sí hay problemas. Sin embargo, es interesante observar que la ciudad sufrió una gran devastación a causa de un terremoto en el año 60. Después del terremoto, los laodicenses rechazaron toda ayuda y asistencia de Roma, prefiriendo reconstruir su ciudad arruinada con sus propios recursos, lo que indica que para este tiempo del 60 ellos no eran ricos. Y el mensaje dice que ellos mismos habían dicho, somos ricos, soy rico, y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. O sea, la situación que ellos vivían durante los 60 no es lo que ellos declaran estar viviendo durante los 90, que es lo que se entiende que se escribe el Apocalipsis. Tácito, el historiador romano, en sus Anales 14:27, describe este espíritu independiente. En el mismo año, la Odisea, una de las famosas ciudades asiáticas, quedó en ruinas por un terremoto, pero se recuperó por sus propios medios, sin ayuda de nosotros. Eso es lo que establece Tácito, el historiador. La magnitud de los daños sufridos por la Odisea y el tiempo que se tardó en reconstruir la ciudad son pruebas contundentes en apoyo de la fecha tardía del Apocalipsis. Una vez más, estos comentarios apoyan la fecha tardía. Continuamos. El destierro de Juan a Patmos. Estamos llegando ya a nuestro fin de lo que tenemos para esta noche. De nuevo, vamos por aquí. El segundo punto clave de la evidencia interna para la fecha tardía del Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis 1:9.
Allí leemos que cuando Juan recibió el contenido del Apocalipsis, estaba exiliado en la isla de Patmos. Ese es un hecho, que él no recibe la revelación para que escribiera el Apocalipsis fuera de la isla de Patmos. Cuando él es enviado a la isla de Patmos durante el reinado de Domicinio. Esa es parte de lo que apunta a esa fecha. La historia de la iglesia atestigua sistemáticamente que tanto Pedro como Pablo fueron ejecutados en Roma cerca del final del reinado de Nerón. Los que sostienen la fecha temprana para la escritura del Apocalipsis sostienen que durante este mismo tiempo el apóstol Juan fue desterrado a Patmos, pero Nerón, por Nerón, pero porque iba Nerón a ejecutar a Pedro y a Pablo y a la vez a desterrar a Juan. Esto parece incoherente. El hecho de que Juan recibiera un castigo diferente argumenta el hecho de que fue perseguido bajo un gobernante diferente. Además, no hay pruebas de que Nerón desterrara a los cristianos. Él los mataba. Domiciano, que fue el sucesor de Nerón, también persiguió a los cristianos y el destierro fue uno de sus modos favoritos de castigo. Por lo tanto, es mucho más probable que el exilio de Juan a Patmos haya tenido lugar bajo Domiciano y no bajo Nerón. Ya usted ve cómo está escrito todo esto aquí, no está siendo dogmático en lo que se dice, sino que es más probable por lo que muestra la historia, por la manera en que ellos se conducían. La evidencia en sí apunta más a esa fecha que a la anterior, como estábamos diciendo, a la fecha tardía que a la fecha temprana. Ok, continuamos. En resumen y evidencia, este es el final de esto. Hoy creo que sí pude hacer un video que no es tan extenso como los que normalmente hacemos. Anyway, estamos aquí. Todos los indicadores de fechas clave en Apocalipsis 2.3 apuntan a una fecha tardía para la redacción de Apocalipsis. Como resultado de su intenso estudio de la imaginería local de las 7 iglesias, yo creo que es una traducción mal hecha. Quizás estaba hablando imagery, sería como los documentos y fotos y diferentes cosas de las 7 iglesias. El estudio del Nuevo Testamento, el estudioso, Colin Hammer concluye: empecé con una aceptación provisional de la datación domiciana ortodoxa y he sido confirmado en este punto de vista por estudios posteriores. Afirmamos, por tanto, la fecha domiciana de las cartas a la luz del tipo de pruebas consideradas, al tiempo que reconocemos que muchos de estos indicios son inciertos. Acumuladamente se alinean con el argumento ampliamente aceptado sobre otras bases de que el Apocalipsis fue escrito alrededor del año 95. Eso es lo que afirma este estudioso Colin Hammer, luego de haber evaluado toda la data que le fue presentada. Teniendo en cuenta todas las pruebas relevantes, y esto lo está escribiendo ahora Hitchcock, tanto externas como internas, la opinión más firme es que el apóstol Juan escribió el libro del Apocalipsis en el año 95, mientras estaba exiliado por el emperador romano Domiciano en la isla de Patmos. Bueno, mis hermanos, creo que hemos presentado la evidencia que queríamos presentar y, de nuevo, la intención es que usted pueda analizar la data, lo que se presentó, quiénes han sido los testigos de estos escritos, qué dicen los padres de la iglesia. Si se fijan bien, estuvimos viendo unos documentos que nos muestra. Quiero buscar aquí el documento que les estoy hablando, para ponerlo nuevamente, porque creo que esta lista de personas que defienden este punto, es importante ver la diferencia. Solamente hay 3 datos históricos los cuales se utilizan para probar lo que los preteristas enseñan. Y de eso no ser cierto, como dije, entonces sería interesante reevaluar
¿qué otra información puede hacer ver que estos eventos ya sucedieron en el año 70 y que el hecho no es que estos eventos hayan sucedido porque si usted me dice el templo se destruyó, yo le voy a decir, sí, es cierto, el templo se destruyó. Entonces, usted me va a decir, pero entonces no hay templo para que se cumpla las otras cosas que están escritas que apuntan a que habrá un tercer templo y que este también será eh, eh, habrá una abominación desoladora en él y será destruido o cualquier otra cosa. Y yo, en mi defensa, pudiera decir, entonces significa que todavía eso no es el tiempo de que el Señor regrese, porque no hay un lugar que ellos llamen templo. Y recuerde, el detalle aquí no es si ese templo, eh, lo que se va a hacer ahí es necesario o no es necesario para nosotros, porque usted y yo ya hemos sido salvos. Nosotros no hacemos sacrificios para ser perdonados por nuestros pecados, porque Jesús fue nuestro sacrificio. Voy a quitar esto de aquí, ya vieron los nombres. Ok, nosotros no necesitamos eso. Pero recuerde que la historia no está escrita enfocada en la historia de la iglesia. La historia está escrita enfocada, primero que todo, en Cristo Jesús y en el pueblo que el Señor eligió en un momento dado. Y ese pueblo tiene unas promesas y esas promesas se van a cumplir. Y parte de esas promesas es un castigo que falta. Y Pablo mismo nos dice que el día del Señor no vendrá sin que antes haya la apostasía y la manifestación del hombre de poder, el anticristo. Si el anticristo lo va a matar o lo va a echar al lago de fuego, Jesús, entonces, ¿qué punto en la historia puedes señalar para decir que todo se cumplió, incluyendo en que el anticristo fue echado al lago de fuego? ¿Y por qué nadie vio a Cristo cuando Él vino y hizo eso? Porque la palabra dice que cuando Él regrese todo ojo le verá. Y si usted y yo aún estamos esperando por Él, la manifestación del anticristo, el anticristo final no ha sucedido. Porque eso es lo que dice la palabra. Entonces estaríamos errando y haciendo a Dios mentiroso. Pero, nuevamente, analicemos lo que tenemos, veamos la data que nos presenta y hagamos un estudio y lleguemos a nuestras conclusiones. De nuevo, aquí no estoy diciendo que yo soy el que estoy bien. Estoy diciendo que eso es lo que yo me preguntaría en toda esta situación. Así que espero que esto haya sido de su agrado, que les haya ayudado a pues, tener un poquito más de información para hacer un poquito más de estudio, para tomar mejores decisiones y fundamentar lo que creemos. Así que será hasta la próxima y no estoy seguro, creo que vamos a hablar sobre el Salmo 83 y una postura que encontré, una información creo que muy buena porque puede hacernos cambiar nuestra postura en cuanto a cómo vemos ese salmo. De todas maneras, que Dios los bendiga y será hasta el próximo video de Difficult Times.